Ok, amiguitos, cumplí mi sueño. Rubí y yo soñábamos con vivir en el extranjero. Intentamos diferentes opciones y fracasamos varias veces, pero en octubre del 2022, esto sucedió. Amor. Léelo, 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 léelo. Congratulations, you have been accepted to some lower school. Ahora llevamos casi 10 meses viviendo en Canadá y todo gracias al Scrum. ¿Scrum? ¿Qué es eso? Es una metodología ágil que normalmente la usan las startups para desarrollos digitales, pero también la puedes usar tú para plantear tus proyectos personales. Por ejemplo, yo la usé para plantear mi matrimonio y para poder lograr vivir aquí. ¿Y por qué es tan bueno ese método? Muchas veces no logramos nuestras metas porque lo vemos como algo muy grande y no sabemos ni por dónde empezar ni qué camino tomar. Pero con este método puedes desagregar tus logros y convertirlos en pequeñas metas, algo que puedas alcanzar. Por ejemplo, imagínate que tienes que construir una casa. Quizás verlo como un todo es muy difícil y sería más fácil construirla pared por pared o inclusive ladrillo por ladrillo. Y para eso utilizo la herramienta del tablero de Scrum. Cuando quisimos armar el proyecto de vivir en Canadá, lo usamos más o menos de esta forma. Vivir en Canadá era todo el proyecto, o sea, la casa. Luego, en la primera columna ponemos lo que en Scrum se les llama Stories. ¿Stories? ¿Como las de Instagram? No. En Scrum se le llama Stories a los logros que tenemos que hacer para cumplir el proyecto. Es como si fueran las paredes de la casa. Y para este ejemplo podríamos poner ser aceptados por una universidad en Canadá, conseguir el dinero para migrar y cumplir todos los requisitos del gobierno canadiense. Luego seguimos desagregando y en la columna por empezar debemos colocar todas las tareas necesarias para poder cumplir las stories de la izquierda. Es como si fueran los ladrillos de las paredes. Y por ejemplo, para ser aceptados por una universidad debemos averiguar los programas y las universidades disponibles, averiguar los requisitos y las fechas y aprobar el examen de inglés oficial que te piden. Ten en cuenta que esto es solo un ejemplo y seguro en tu caso vas a tener muchas más stories y muchas más tareas. Y seguro vas a ir agregando más tareas mientras vayas averiguando más cosas. A mí me gusta asignar en la tarea un responsable, en este caso o Rubí o yo, y poner una fecha estimada de cumplimiento. ¿Qué? ¿Así nomás? ¿Tan fácil? Bueno, primero con esto planteas todo tu proyecto y luego te toca hacer seguimiento moviendo las tareas en las columnas de en proceso y terminado. Espera, y si ya sabes de Scrum, ya sé lo que me vas a decir. Chris, pero Scrum no es solo el tablero. Te falta explicar el backlog, los sprints y muchas más cosas. Mira, no voy a profundizar en todo lo que es Scrum y soy un experto. Yo te voy a explicar cómo lo usé yo, cómo me funcionó a mí y si quieres saber más sobre toda la metodología, existen cursos en LinkedIn u otras plataformas. Bueno, pero no te enojes. Cuando las empresas usan Scrum, suelen tener reuniones diarias en las cuales cada participante habla sobre lo que hizo ayer, qué va a hacer hoy y si tiene algún impedimento para lograr alguno de sus objetivos. O sea, algo como esto. A ver, Crises, tenemos que sacar este video adelante que estamos tarde. Crisis Editor, empieza por favor. Bro, ayer encontré la música precisa para ese video, pero todavía no termino de editar porque te faltan grabar todas las escenas secundarias, pues bro. Sí, hoy termino de grabar todo y para la tarde lo tienes. Me demoré porque el guión no estaba completo. Sí, disculpa. En la noche terminé el guión. Me demoré porque estaba corrigiendo la intro. Hoy estaré haciendo los subtítulos. Muy bien, equipo, muy bien. Es mi turno. ¡Ventas! Querido vendedor, en este video no vamos a vender nada. ¿Qué? ¿Ningún libro? Bro, ¿quién invitó a este huevón? Sí, por favor. Sería bueno que te retires. Lárgate, bro, no interrumpas. Estamos chambeando acá. Ventas. Ten en cuenta que Scrum es una metodología ágil porque se avanza bien rápido. Los equipos suelen trabajar en periodos de 2 a 3 semanas a los que le llaman sprints. Pero como seguro lo vas a aplicar en proyectos personales, ponte periodos de tiempo que puedas cumplir. Y si estás trabajando el proyecto con alguien más, fíjate para cuándo puedes programar tus reuniones. Por ejemplo, con Rubí nos juntábamos 1 o 2 veces por semana para revisar y avanzar el tablero de Scrum. Y si estás solo, pon el tablero en un lugar donde siempre lo puedas ver, para que sepas qué debes avanzar y en qué te estás quedando atrás.
Bueno, y ten en cuenta que esto es solo un método, que a mí me funcionó, pero también debes meterle hartas ganas, disciplina para cumplir contigo mismo y perseverancia para nunca rendirte. Y si crees que necesitas ayuda con esto, por aquí te dejo un video donde David Goggins nos enseña 3 secretos para nunca rendirse. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!